Doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva 2.0. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Eh, si se dan cuenta, seguimos haciendo todo ese proceso de regrabación, de lanzar contenido mucho más completo, mucho más específico para nuestra área. Entonces espero que sea de gran agrado para todos. Como se dan cuenta, hoy vamos a continuar con la segunda parte del video que está dividido. La primera parte o la primera unidad era la unidad dentogingival, la segunda unidad es la unidad dentoalveolar. Entonces espero que gocen bastante el contenido. Viene súper recargado el canal. Espero que lo disfruten mucho y continuamos entonces con la unidad dentoalveolar. Como se dan cuenta, me estoy basando del libro de fundamentos de la odontología en la parte de periodoncia y de el artículo de revisión de la doctora Benedetto y colaboradores. Estamos viendo acá una radiografía. Esta radiografía, si se dan cuenta, pues obviamente cuando la expandí para que se vea mucho mejor en la imagen, pues ya empieza a distorsionarse un poquito. Entonces pues nos toca hacer un poquito de esfuerzo ya con nuestro ojo clínico súper específico. Entonces, ¿qué quiero que veamos acá? Quiero que veamos pues nuestra estructura dental, ¿cierto? Podemos analizar que esto es un 6, esto es un 7, esto probablemente es una cordal mal posicionada. Después vamos a ver la clasificación de Winter y de Peli Gregory, que espero que estén súper pendientes al canal. Vemos que tiene una obturación este 7, vemos que no tienen obturaciones a nivel de conducto, a nivel cameral. Y si se dan cuenta, pues gozamos de una calidad de un trabeculado óseo adecuado o aceptable tanto en su porción de furca como en sus porciones interproximales, ¿cierto? En la interproximal distal empezamos a ver que ese 8 está inclinándose y está, digamos que empezando a realizar cierto tipo de fuerza hacia la parte mesial de este 7. Entonces nos toca evaluar a ver cómo vamos a realizar esto. Pero entonces quiero que veamos esto como contexto inicial de esta presentación para que analicemos específicamente cómo es que nuestras estructuras de soporte trabajan eh, en armonía para darle soporte y estabilidad a ese diente. La primera parte de la diapositiva, es decir, en la parte anterior, hablábamos acerca de todo lo que eran nuestros tejidos de encía y diente, y acá vamos a hablar de todas esas fibras también que nos van a dar así, nos van a dar soporte y estabilidad para poder tener un adecuado soporte. Si se dan cuenta, acá estamos viendo el espacio del ligamento, el espacio del ligamento periodontal. Recuerden que este espacio tiene que ser menor a 0,2 micras, y si se dan cuenta nos puede determinar al principio un proceso ya sea de enfermedad, es decir, de inflamación, que nos puede llamar la atención en algún proceso. Entonces tengámoslo presente ahí. Tengámoslo presente. Ahora vemos que tenemos una proporción adecuada coronorradicular. Recordemos, simplemente por si no lo tenían claro, la parte de la relación corono-raíz siempre la voy a analizar es respecto a mis crestas óseas, no respecto a la unión amelocementaria, porque siempre me podría dar un falso positivo el yo analizarlo por medio de la corona clínica, sino que lo tengo que analizar es cuánta parte de esa corona está por dentro del hueso, si lo quiero ver así, y cuánto está por fuera de ese material óseo. Y recordemos que también podemos analizar que tenemos un hueso, una cortical dura, ¿cierto? Una cortical, que es esa lámina, y tenemos dentro un hueso mucho más blando, mucho más esponjoso. Yo a mis estudiantes siempre les doy el ejemplo como si fuera un pan de bono. Acá en Colombia manejamos el pan de bono, que es una, que es una, em, un, serio, ayúdeme acá, huevón. Pongo una imagen de un pan de bono y corte cuando yo vaya a recordar. Tenemos aquí una imagen de un pan de bono en donde yo estoy, si se dan cuenta, viendo un, em,
interior mucho más blando, mucho más esponjoso, con mucha mayor cantidad de agua, es por eso que cambia su propiedad, y en la parte de afuera tengo un lado más crocante. Entonces, si se dan cuenta, esa es la comparación respecto a o la comparación no, sino más una analogía para que ustedes puedan aprenderlo y correlacionarlo mucho más fácil. Esa unidad entoalveolar tiene ciertas funciones. Principalmente son cuatro. La literatura ya empieza a reportar muchos más avances en otro tipo de funciones. Vamos a centrarnos en estas cuatro. Y lo primero que tenemos que analizar antes de ver esas funciones es por quién o por quiénes está compuesta esa unidad dentoalveolar. Esa unidad dentoalveolar está compuesta por tres principales ítems o tres principales. eh, Sergio, weón, vuelva a recortar después de tres principales ítems. Uno, dos, tres. Esos tres ítems están considerados o se clasifican en el cemento radicular, el ligamento periodontal y ese hueso alveolar. Ya vamos a hablar exactamente cada uno de ellos para poder analizar y determinar cómo es que tenemos estas estructuras que trabajen armoniosamente para darme cierto tipo de función específica, que todas van a trabajar en sinergia para un mismo fin. ¿Cuál es el fin? Primero, una función de soporte, me van a sostener, me van a retener esos dientes. Segundo, ¿qué otra función tenemos? Una función de formar. ¿Formar qué? Me van a formar primero cemento. Ese cemento radicular va a ayudarme a tener una estructura de contacto con mi tejido óseo. Me va a ayudar a generar la formación de nuevas fibras del ligamento periodontal. Recordemos que eso está dado por el colágeno principalmente, y ese colágeno está secretado principalmente por los fibroblastos y ese hueso alveolar que me va a dar ese sostén o esa resistencia donde va a estar ubicado mi diente, ese huequito. Ya tengo acá imágenes para que lo analicemos más fácil. Tercero, nutrir, porque son tejidos vivos. Si no le llegan nutrientes, si no le llega sangre con oxígeno, si no le llega un recambio permanente celular, ese hueso o esa estructura se me va a necrosar. Es por eso que apenas hacemos una exodoncia, la literatura reporta que podemos tener una pérdida o una reabsorción de hueso de 1 a 2 milímetros por año. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año que no tengo un diente estoy perdiendo aproximadamente entre 1 a 2 milímetros. Es por eso que es vital mantener todavía las estructuras. ¿Listo? Y la cuarta, que es la función sensitiva, la función de propiocepción. Recordemos que tenemos cierto tipo de receptores que son primero el de la sensación del órgano sobre ese órgano, propiocepción, del nocicepción, que es de dolor, ¿cierto? Y también tengo mecanorreceptores en presencia de, por ejemplo, si yo tengo una función móvil. Si yo tengo una lengua, voy a tener la lengua con mecanorreceptores para saber dónde es que voy a mover esa lengua. Dónde es que mi lengua está en ese momento combinado claramente con mi propiocepción. Lo mismo acá en esta parte del diente. Analicémoslo como lo estamos determinando en cada caso conjunto. Primer ítem de esa unidad entoalveolar es mi ligamento periodontal. ¿De dónde está originado? Está originado de esas fibras del saco dental. Recordemos histología básica. ¿Qué me va a generar este ligamento periodontal? Este ligamento periodontal tiene un mecanismo de unión o me va a favorecer un mecanismo de unión entre lo que es ese diente, que ya vamos a ver la superficie del cemento radicular y el hueso alveolar. Va a conectar una estructura con la otra, diente con hueso. Es un tejido conectivo laxo, altamente vascularizado y altamente celular. Ya lo habíamos hablado. El encargado es el fibroblasto, que es encargado de ser una célula especializada que va a secretar colágeno y va a secretar sustancia intercelular de ese tejido conectivo. Es decir, me va a dar esa laxitud, esa movilidad entre tejidos. Entre una laxitud, recordemos que, y eso también está principalmente analizado en la parte de los edificios, un edificio rígido, apenas hay un terremoto, ese edificio rígido está comprobado que se cae. Por eso que esos edificios
En los avances de ingeniería se realizan con cierto grado de maniobra para que ellos tengan la libertad de poder liberar esa fuerza que la Tierra está generando y la liberen en ese tipo de movimiento, un movimiento controlado. Es el mismo principio, si se dan cuenta. Un ancho aproximado de 0,25 micras distribuye y absorbe esas fuerzas dentro de todo ese proceso alveolar. Entonces apenas mastica, él es el encargado de que así sea maíz pira, ¿cierto? O cotufas, como he escuchado que le dicen por ahí nuestros colegas venezolanos. Lo puede distorsionar, pero así como también le puedo meter un poquito de puré de papa. Ese puré, que es súper blandito, me va a generar cierto grado de absorción de fuerzas, mucho menor, porque claro, si mastico ese puré como masticaría un pedazo de punta de anca, pues totalmente voy a desgastar esas superficies oclusales en un vaivén. Entonces también, si se dan cuenta, es una función proprioceptiva, que también vamos a hablar de todo eso con toda la parte de ATM, y no solamente de ATM, ese ciclo, porque en toda la parte quirúrgica vamos a hablar de lo que son las líneas de estrés mandibulares, que es que toda la fuerza que se produce en nuestra palanca de tercer género se reabsorbe y se distribuye para generar una adecuada carga eh, proporcional. No es solamente coger y masticar y que ya se perdió la fuerza. La fuerza se trata de disipar. Claramente es un proceso donde si yo no genero ese tipo de movilidad fisiológica, me terminaría sin dientes en cuestión de nada. Entonces, si dan cuenta, es un proceso muy inteligente, muy retroalimentativo y muy completo entre sí. Estamos acá viendo que claramente tengo unas fibras de ligamento periodontal, unas microfibrillas de ligamento periodontal. Obviamente aquí en la parte gráfica están mucho más grandes para que se pueda ver, donde un diente sano va a tener esa misma característica. Estamos viendo acá un paciente mío que tiene esas características de paciente sano. Ese paciente sano, si se dan cuenta, tiene unas raíces largas, una proporción corona radicular que puede estar sobrepasando el 1,2, el 1,5, por ahí, 1,6, ¿cierto? Que tiene cierto tipo de cálculos, pero pues digamos que puede estar dentro de la norma. Tiene acá un pequeño proceso inflamatorio, ¿cierto? Y acá tenemos otra pacientica donde tenía una endodoncia, un tratamiento endodóntico previo, pero lo que quiero que veamos en este caso es que así, como yo estábamos hablando que este ligamento periodontal tiene una función, unas 4 funciones: nutritiva, de soporte, todas las que acabamos de ver, quiero que especifiquemos exactamente en esa de soporte, en esa nutritiva, perdón. Como yo ya no tengo un diente vital, toda mi irrigación que pasaba por esos canales radiculares se corta, se pierde. Y el diente pierde mucha cantidad interna de agua. Aunque no parezca, el diente puede estar perdiendo aproximadamente un 30-40%, según nos reporta la literatura en los journals de endodoncia. Los invito a que por favor vayan a su suscripción académica de confianza y puedan revisar este tipo de datos. Y si se dan cuenta, esa reabsorción o ese proceso endodóntico que yo le estoy realizando me va a generar una pérdida en la calidad de ligamento periodontal. Entonces el ligamento periodontal se vuelve mucho más frágil, y es así cuando yo puedo empezar a perder mis estructuras dentales, porque ya no tengo esa propiocepción, esa percepción de cuánta fuerza tengo que realizar para mi cotufa, para mi punta de anca, para mi bistec a caballo o para cualquier otro tipo de alimento complementario. Entonces, ese contenido de agua se pierde, esa fuerza de percepción, de propiocepción, se pierde. Esa nocicepción claramente también se pierde. Todo ese complejo ya se empieza a afectar y a alterar. Miren acá esta tomografía que se le doy los créditos al autor, donde podemos ver simplemente, lo que quiero que veamos es un diente con todo ese proceso, digamos, vascular normal. No tenemos espacios, ¿cierto? Mucho más chiquitos. Y donde ya tenemos un lado diferente, radicular, que ya tiene un proceso endodóntico, donde ya se observan espacios mucho más marcados y diferentes al proceso biológico normal. Y acá pongo esta imagen de un implante. ¿Por qué? Porque es que cuando ponemos un implante perdemos, eso sí, definitivamente todo esto. Nos toca tener mucho cuidado
El paciente tiene que tener mucho cuidado con los implantes. No quiero decir, y no quiero ser alarmista, tampoco amarillista, por favor, no tomen así mi comentario. A lo que voy es que la percepción del ligamento periodontal es totalmente nula. O sea, el ligamento periodontal no hay ni abate en ese concepto. ¿Listo? Ténganlo presente para referírselo a sus pacientes cuando estén realizando ese tipo de procedimientos restaurativos. Esas fibras colágenas lo estábamos hablando, se los comenté al principio del video y en la parte de contextualizar al principio del anterior, donde hablábamos que teníamos cierto tipo de crestas de fibras y dependiendo de su posición, ubicación y función reciben su nombre. Volvemos otra vez, las fibras horizontales es porque están, digamos, horizontal o paralelas a ese plano oclusal, por eso es que están con esa clasificación de ese nombre. Oblicuas, claramente, las que tienen una inclinación diagonal, si lo queremos llamar así, apicales, porque están clasificadas o encontradas en ese ápice radicular, interradicular, porque están entre las raíces, de la cresta lora porque están próximas a esa cresta, o sea, si se dan cuenta, todas tienen una función que es absorber esas fuerzas. ¿Hacia dónde las van a absorber? Obviamente hacia su origen, o sea, si tengo una fuerza totalmente en ese eje longitudinal del diente, todas me van a funcionar para tratar de distribuir esa fuerza, pero así como también tengo fuerzas que me llegan en el sentido del eje longitudinal, a veces recibo cuando hago un movimiento de lateralidad o a veces cuando hago mi masticación, que recordemos que la masticación no solamente es hacia arriba y hacia abajo, cuando hablamos de todos los conceptos de ortopedia generales, recordemos que la masticación es cíclica, eh, digamos que diciéndolo para exponerlo un poco más fuerte, es como si fuéramos unos rumiantes donde masticamos en forma circular, pero no tan notoria, ¿cierto? Y lo que queremos es ver que todas estas fibras tienen funciones de distribución y de soporte de fuerzas. Ese ligamento periodontal está altamente vascularizado e irrigado. Yo se los comenté y se los puse en rojo en el slide previo. Tenemos cementoblastos, fibroblastos, osteoblastos, osteoclastos y células nerviosas. Ahora, si tenemos osteoblastos, que es encargado de producir hueso, ¿por qué tenemos osteoclastos? Porque es una respuesta retroalimentativa. Primero el osteoclasto reabsorbe lo que no se está usando y luego mi osteoblasto secreta matriz para crear hueso. Vamos a hablar de toda la parte celular, no se preocupen, hay un montón de videos que se vienen ahorita para el canal. Fibroblastos encargados de matriz de colágena, ¿cierto? Matriz de laxitud, por ese fibroblasto encargado. Y cementoblasto de remodelar ese cemento radicular. Esa estructura próxima, adyacente, donde mis fibras de ligamento se van a insertar. Por eso el periodoncista, el especialista, coge con mi sonda, con mis curetas, perdón, con mis curetas universales o de Gracie, ya sean las que él quiera. Y lo que hace es pulir esa superficie de cemento para que también los cementoblastos generen una nueva capa de cemento que después mis fibras del ligamento generen una mejor inserción, mi epitelio de unión se inserte de una mejor forma y yo ya deje de tener una bolsa, un proceso inflamatorio activo y vuelva a mis procesos naturales fisiológicos de tener un surco periodontal. Ese surco que me va a producir fluido crevicular como estructura de defensa. Si dan cuenta, están súper conectados los dos videos de la vez pasada. Entonces, súper atentos. Y esa sustancia o matriz fundamental, que es donde va a estar todo metido como un cóctel, ¿cierto? Entonces tenemos, o va a estar embebiéndose células, fibras de vasos de ese ligamento periodontal en una matriz extracelular y va a estar esa, pues claramente creada por ese fibroblasto y donde vamos a tener principalmente proteínas, ya sean con producciones altas de colágeno o si no de colágeno, glicoproteínas y proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Dentro de esa estructura, bueno, entonces, digamos, vamos a repasar, ¿no? Estábamos diciendo que mi unidad dentogingival era encía y diente. Mi unidad dentoalveolar estaba diciendo que tenía tres componentes. Ligamento periodontal, que ya lo acabamos de terminar de revisar.
cemento radicular, que es el segundo, y nos vamos ahorita con hueso alveolar, que es el tercero. Ese cemento radicular es un tejido calcificado especializado, o sea, me lo produce ya una célula al final, es un tejido especializado que va a recubrir esa superficie radicular de los dientes. ¿Cuál es la célula que me lo va a producir? Ustedes ya saben, el cementocito, cemento blasto ya maduro. No contiene vasos, no contiene irrigación, ¿cierto? Ni de linfa ni de sangre. No genera o no tiene inervación, o sea, es sensible, no es sensible. Y esto no sufre ni de reabsorción ni de remodelado fisiológico, por eso yo lo tengo que quitar, ¿cierto? Yo tengo que quitar para qué? Quitar ese cemento contaminado. ¿Qué pasa? Ese cemento tiene una deposición continua a lo largo de la vida. Entonces, ya lo tenemos aquí presente. Tenemos dos clasificaciones. El primero es mi cemento acelular, donde pues no hay células, por eso dice acelular. Y pues el otro, ¿cómo se va a llamar? Celular, punto, listo. Sale para pintura. El cemento acelular va a tapar o va a cubrir la porción radicular. Se va a formar a medida que acuye ese desarrollo, ese proceso de erupción, cementado, claramente producido por cementoblastos, y me va a producir fibrillas colágenas densamente organizadas. Esa fase mineralizada va a consistir en cristales de apatita, de hidroxiapatita, vamos a hablar más adelante. Y esa matriz orgánica va a estar por o formada por dos subcomponentes que son un componente colagenoso y uno interfibrilar. El segundo componente es el cemento celular. Ese cemento celular se va a formar después de la erupción dental, o sea, es posterupción, y depende de qué demandas funcionales yo presento a lo largo de esos procesos de desarrollo iniciales. Por eso es que la dieta de un recién nacido tiene que ser encargada de estimular esos procesos. Ortopedia, vamos a hablar más adelante, dieta dura, fibrosa y seca, y les boto ese componente para que lo tengamos claro. La disposición es menos uniforme que el cemento acelular, es mucho menos densa. Claramente tiene contenido celular. ¿Qué hablamos de qué? Proteínas, glicosaminoglicanos, glucoproteínas. Y es producida también por ese cemento blasto. Y el tercer componente es ese hueso alveolar. Ese hueso alveolar es encargado de sostener. Ya vamos a verlo. Ese hueso alveolar, ese hueso alveolar es encargado pues, o está producido por ese tejido mesodérmico especializado y bueno, y su unidad funcional está compuesta por esos conductos de Haber. Esos van a generar una comunicación entre hueso alveolar y van a estar comunicados por los conductos de Volkmann. ¿Listo? Se forma con el desarrollo de erupción dental y se reabsorbe ante pérdida dentales. Aquí es lo que les estaba diciendo de 1 a 2 milímetros por año. Por favor, recuerden lo que les acabo de comentar hace unos minutos atrás. Y ese hueso alveolar está encargado o está producido por dos componentes, una matriz orgánica y una inorgánica. Orgánica compuesta por osteocitos y sustancia extracelular, inorgánica por sales, sales de calcio, de fosfato, carbonatos, hidroxiapatita, todo lo que ustedes quieran ver más adelante. Ese proceso alveolar, o sea, estamos hablando del hueso alveolar, tiene una subdivisión que es ese proceso alveolar. Ese proceso alveolar es el espacio que tiene el diente para estar dentro de ese hueso. Se encuentra el alveolo donde se alojan los dientes. Y está compuesto por lo que estábamos diciendo, un hueso alveolar. Ese hueso alveolar tiene una lámina dura y dentro de esa lámina dura tenemos hueso esponjoso. Ese hueso o esa estructura se denomina hueso basal. Va a estar recubierto externamente por periósteo, ya sean fibras colágenas, osteoblastos, toda esa parte celular, e internamente van a estar cubiertos por endostio. Listo. Cualquier duda que tengan, ya saben, la pueden comentar aquí abajo en la caja de comentarios, se la respondo a la mayor brevedad. Y si se dan cuenta, tengo cierto tipo de variables que me pueden afectar ese estado de salud. Ya hablamos de todos los estados de salud, ya hablamos de mi unidad funcional y ahora tengo que comentarles de
dos ítems que toca sí o sí hablar cuando hablamos de ese hueso, porque ese hueso puede afectarse. Y si no los hablamos en este momento, va a ser mucho más complejo cuando estemos haciendo nuestro análisis más adelante. Puedo tener desidencias o puedo tener fenestraciones. La literatura me refiere que una desidencia es una falta de hueso desde la porción coronal hasta las raíces en forma de canal, en forma acanalada. Esto me puede afectar muchísimo porque no solamente tengo una afectación en mi proporción cronoradicular porque pues no está adecuadamente insertada en ese hueso, sino que tengo una ventana, una pared descubierta. Estos son los defectos esos defectos, el periodoncista tiene que entrar importantísimos a trabajarlos antes de que hayan pérdidas mucho más grandes. Y la fenestración es una ventanita. Es un hueso en la parte coronal del área de reabsorción, pero presenta esa ventana de reabsorción finalmente, ya sea en el tercio medio o en el tercio apical. Estos defectos óseos tengo que tenerlos full claros para cuando yo esté haciendo mis análisis en mis casos y en mis pacientes. Claro, puedo tener una proporción coronarradicular perfecta, el ligamento periodontal no puede estar inflamado, infectado, pero si tengo unos defectos como los que acabo de comentar, voy a tener afectaciones claras en mis procesos de inserción, en mis procesos de remodelado. Yo como ortodoncista llego a moverme un diente con una desidencia, pronóstico, déjame decirte que es totalmente malísimo, tirando a que ya le vas a hacer una exodoncia prácticamente al paciente. Por favor, téngalo claro en su consulta. Pacientes tienen que estar periodontalmente estables, periodontalmente controlados, siempre con ese aval del especialista para poder realizar esos movimientos dentales. Alguien diría acá, no, pero es que podría tener menos reabsorción y yo como ortodoncista juego con esos procesos de reabsorción, formación de hueso, que sí es cierto. Sergio, retomo otra vez que ahí prendieron el taladro. Entonces, yo como ortodoncista tengo la necesidad de decir, tengo que tener un paciente periodontalmente comprometido, pues, controlado. Tengo que tener la necesidad de un paciente con el aval del especialista de periodoncia listo para yo poder decir, puedo realizar el movimiento. Puede que el especialista crea, el ortodoncista diga, no, pero es que tengo una pared menos, yo puedo jugar con esos procesos de formación, reabsorción para traccionar el diente y crear hueso. Hombre, así no funciona. Así no funciona porque si tenemos este defecto es porque hay un proceso celular marcado en esa sección. Entonces nos toca primero cubrir ese defecto, esperar que sane, esperar que mejore y ya luego terminar. Entonces ténganlo presente que lo vamos a analizar en muchos más videos a lo largo de todo este proceso de reestructuración. ¿Listo? Ya saben, la bibliografía está desde el principio referenciada, imágenes, créditos a los autores, las radiografías fueron de mi autoría. Cualquier duda que tengan, caja de comentarios, por favor denle like, suscríbanse al canal. Vamos con toda, doctores. Un abrazo y los espero ver muy pronto. Chao, chao.